Buenas, bienvenidos chicos. Vamos a ver lo que es la octava clase de técnicas de investigación. Con el tema abarcar van a ser los problemas científicos y las hipótesis, y también vamos a ver un poco acerca de lo que es el marco teórico, la estructuración y todo eso, ¿no? Tenemos como principio, ¿verdad? Vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a formular el problema? Ese debe ser el enunciado más preciso que ustedes deben de tener. Se requiere de una manera inevitable porque solo así se puede asegurar su unicidad. Es decir, cada problema es único e inconfundible. ¿Qué quiere decir todo esto? Este concepto de la formulación del problema. Cuando decimos de que debe ser un enunciado preciso, no debemos de poner nuestra pregunta o nuestro interrogante que vamos a hacer de manera muy general. Lo tenemos que hacer de manera específica. Por ejemplo, si yo pongo ¿cuál será la aplicación de acupuntura en personas con cefalea? Entonces creo que eso ahí estoy abarcando muy general, porque la cefalea que me puede provocar vómitos, puede provocar visión borrosa. Entonces, en cambio, si yo especifico cada vez más esa pregunta que estoy haciendo, como que el efecto analgésico que tiene la acupuntura, puede ser de esta siguiente manera mejor. ¿De qué manera la acupuntura tiene un efecto analgésico en las personas que sufren de cefalea? Entonces ahí ya estoy especificando que el efecto analgésico de la acupuntura en las personas que sufren de cefalea, es decir, dolor de cabeza, cómo esto va a lograr a que vaya a disminuir la aplicación de la acupuntura. Entonces, pero si yo le quitara la parte del efecto analgésico, se puede notar, por así decirlo, de que un enunciado muy general. Entonces, mientras más específico sea, se vuelve más único e inconfundible. También se dice que todo esto está determinado dentro de un cuerpo de conocimiento definido como marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el marco teórico me va a dar respuesta a mi planteamiento del problema. Entonces, este va a tener cosas muy fundamentales. La exposición, el marco teórico en sí me va a tener lo que es la exposición y el análisis de las teorías científicamente fundadas y la descripción del conjunto de conceptos que intervienen en el problema. Es decir, yo me voy a basar en otras teorías. ¿Qué teorías a mí me están diciendo, me rigen de que la acupuntura es eficaz en cefalea? Voy a describir al final todas esas teorías, un conjunto de conceptos. Voy a formar una conclusión al final de todo esto como parte de mi proyecto, ¿verdad? Como parte de ese acápite para dar respuesta y explicar de una manera, es decir, relaciono todas las teorías y doy al final un concepto general, una conclusión general de cómo es que la acupuntura llega a tener ese efecto analgésico en el caso de lo que es la cefalea, ¿verdad? Ahora, para nosotros poder completar esta parte de lo que es la parte de la formulación del problema, esto debe estar correctamente fundado, bien expresado, justificado. Esto es muy importante que lo justifique, porque ustedes aquí van a sacar todo lo negativo de su trabajo. Es decir, ustedes van a sacar todo lo malo que ustedes tengan de trabajo, todas las adversidades que ustedes miren. Como por ejemplo, yo puedo poner, seguimos con el mismo tema, que es la aplicación de la acupuntura en personas que sufren de cefalea, ¿verdad? Es un tema muy general. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Yo lo justifico. ¿Qué puedo decir? De que las personas que sufren de cefalea cada vez se vuelven más adictas o consumen más la parte de los analgésicos, opiáceos, corticosteroides para disminuir estos dolores, aumentando su dosis, ¿qué más podemos decir? Aumentando su dosis, abusando del fármaco sin indicaciones médicas, bajo prescripciones médicas. Entonces yo quiero ver todo esto que estoy mencionando es la parte negativa del problema. Posteriormente a esto yo puedo decir de que a lo largo del tiempo se ha venido presentando que estos pacientes que toman los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, comienzan a presentar
problemas gastrointestinales, porque estos fármacos a largo plazo producen un daño en la mucosa gástrica o en todo el aparato o sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pusieron un poquito de atención, pudieron notar de que yo estaba mencionando todo lo malo que tienen estas personas. Puedo también mencionar los síntomas, el cambio de la personalidad. ¿Por qué el cambio de la personalidad? Porque muchas veces cuando la persona tiene dolor, tiene un cambio de la personalidad. Esta persona se puede volver más agresiva, más irritada, un poco más molesta. ¿Por qué? Porque está con dolor y nada le puede aliviar ese dolor. Por eso se dice de que se debe de justificar. Todo el problema científico debe partir de un problema social, el cual se contribuye a resolver. Es decir, el dolor de cabeza es un problema social, sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy con dolor de cabeza, yo no voy a desempeñarme al 110% a como no estuviera sin dolor de cabeza. Si estoy sin dolor de cabeza, sin ningún problema, sin cefalea, yo puedo extenderme y dar el 110% en todo lo que es mi labor. Pero si ya me encuentro con algún pequeño problema, puede que entregue lo mismo, pero al mismo tiempo no voy a entregar la misma calidad. ¿Por qué? Porque no estoy dando mi 110%, porque tengo algo que me está afectando, que no me permite fluir de la manera que estuviera sin ningún dolor. Entonces, ¿cómo se comienza un enunciado del planteamiento del problema? Se dice de que las mejores maneras de comenzar estos enunciados, después de toda la justificación, es decir, después de toda la parte negativa que se tiene del problema, al final se puede. Es por ello que nosotros hacemos la siguiente interrogante, o es por eso que nosotros planteamos el siguiente problema. Podemos poner en qué medida, por qué o de qué manera. Un ejemplo de esto: de qué manera la acupuntura tiene un efecto analgésico o logra disminuir el cuadro doloroso o el cuadro clínico de las personas que sufren de cefalea. Entonces, ya vieron cómo añadí esta pequeña parte de la pregunta de qué manera al resto de mi enunciado. Es decir, yo vengo y también agarro mi tema y lo adjunto a ello. No es nada más y nada menos que eso. Ustedes agarran la primera parte del enunciado, qué es lo que quieren probar, y parte de su tema, y lo unen, y así simple y sencillamente ustedes tienen su planteamiento del problema. Ahora vamos con la parte del marco teórico. En esta parte del marco teórico es todo aquello que nos va a darle validez científica, o vamos a dar nuevo aporte a lo que es la parte de nuestro trabajo. Es decir, nosotros ya decimos, mi tema es la aplicación de la acupuntura en personas que sufren con cefalea. Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a abarcar en mi croquis o en el marco teórico para que a mí me diga, para que yo presente bases científicas diciendo el efecto de la acupuntura y las personas con cefalea? Lo primero que yo puedo poner como en mi marco teórico para desempeñar todo esto y que tenga una validez, una revisión bibliográfica o bibliografías respaldadas, ¿verdad? En la parte del marco teórico yo puedo poner perfectamente primer tema, la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Los mecanismos de acción de la acupuntura científica, y comienzo a mencionar el sinnúmero de teorías existentes, pero de todas estas teorías yo voy a agarrar las teorías que a mí me convienen para mi estudio, como por ejemplo la teoría del mensaje o la teoría neuroendorfina o la endorfina. También puedo hablar acerca de el esquema de tratamiento con respecto a las personas que sufren de cefalea. Puedo hablar del mecanismo de acción, pero ya no lo voy a hablar desde el punto de vista científico, sino que lo voy a hablar desde el punto de vista oriental, o sea, es decir, no convencional, dándole una explicación. Ya si ya tengo la explicación convencional, voy a buscar la explicación oriental. Entonces, si ya le di una, ahora voy a buscar la otra. Mecanismo de acción desde el punto de vista oriental de la acupuntura, y allá me comienzo a desarrollar que las energías, que el bloqueo, que un estancamiento. Si estoy hablando de dolor, en el caso de la acupuntura se ocupan los síndromes B. Estos síndromes B habla de dolor
pero también ya existe una referencia específica a lo que es la parte de acupuntura. También puedo hablar acerca de la cefalea, puedo hablar de su definición, otro acápite, ¿verdad? Puedo hablar de su definición, de la etiología, del cuadro clínico, de qué personas la padecen más, cuáles la padecen menos, cuáles están más propensas, cuál es su tratamiento, qué tipo de diagnóstico. Entonces, todo este croquis que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Todo este croquis yo lo voy a aplicar a lo que es al marco teórico cuando lo vaya haciendo, porque todo esto es lo que a mí me va a dar una validez científica acerca de mi tema que estoy abordando. Es decir, esto es lo que yo estoy probando por medio de todo esto que yo encontré, y por último dando mis conclusiones o dando pequeños aportes a las cosas que yo vi o que yo noté o que yo observé, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy importante que cuando nosotros agarramos qué sé yo, una cita bibliográfica por parte de lo que son libros, internet, o tal vez de algunas personas o algo así, es muy importante, si es menos de 40 páginas, señalar, de 40 palabras, señalar entre comillas lo que son la editorial. Un ejemplo, si fue sacado de un libro, la editorial, el año, el autor, la página, etcétera, etcétera. Todo esto está regido por las reglas APA, que son las que se ocupan para al final presentar un informe. También, si he sacado de internet, entonces yo pongo a finalizar esa frase de menos de 40 palabras entre paréntesis lo que son, extraigo el link y lo pego y lo pongo y ahí queda. Eso simplemente es una referencia bibliográfica o un pie de página. Yo puedo poner, señalar cuando es más de 40 páginas, yo le pongo. Ustedes nunca se han fijado que hay algunas cosas que traen una cita textual o algo que trae un número arriba. Entonces, cuando trae ese número arriba, abajo al final, como al pie de página, se podría decir, yo pongo de dónde número 1 y pongo de dónde fue extraído esta pequeña cita textual, ya sea de un libro, de internet, de una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que me va a dar validez. Ahora, cuando uno por lo general crea el croquis del marco teórico, no siempre el croquis lo cumplen, porque van a encontrar otras cosas que a último momento ustedes quieren añadir, y ustedes miran, no, esto no concuerda con lo que es la parte de mi marco, entonces mejor lo retiro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno lo construye porque esa va a ser su guía, pero acuérdense de que no siempre va a estar regido por esto. Hay otras veces en las que sí, ustedes la siguen al pie de la letra sin ningún problema y está regido uniformemente. Pero en cambio hay otros que si quiero hablar de la anatomía, que de la cabeza, de los músculos, de esto, de lo otro, y quizás al final yo no le encuentro mucha relevancia con respecto a mi trabajo, entonces simplemente puedo venir y extraer esta parte y no me va a afectar. De eso se trata el marco teórico. Entonces aquí tenemos que también trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido. Es decir, mi tema va a cobrar sentido y va a tener una validez por medio de esto, de mi marco teórico, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo que resulten tal útil a nuestra tarea. Algo que es muy importante con respecto al marco teórico: siempre asesórense con alguien al momento de realizarlo, siempre estar a la par de un asesor, de su tutor, de quien sea, porque nosotros tenemos que poner, en el caso de los médicos, ¿verdad?, o representantes de la salud, siempre tenemos que ponerlo de tal manera de que se lo expongamos a las demás personas que no tienen el menor sentido o que no saben muy bien lo que es la medicina. Es decir, que sea de fácil y comprensible lenguaje para esas personas, porque muchas veces nosotros ponemos algo que quizás no está bien ordenado, o no está bien expresado, o no tiene el hecho científico, no tiene una base científica. Entonces, estas personas que quizás nosotros se lo damos nosotros entendemos lo que estamos poniendo porque es nuestro trabajo, y también muchas veces no miramos los errores porque ya sabemos lo que queremos decir ahí, entonces como que si nuestro cerebro lo procesara. Pero en cambio, si se lo dan a un asesor, a otra persona
que lo lean, ella puede ver cosas donde no caben, donde no concuerdan, donde no le encuentran coherencia, donde no entienden lo que dice. Entonces es muy importante siempre trabajar la parte del marco teórico, no solo la parte del marco teórico, sino todo el trabajo junto a un asesor o tutor que le ayude a ver sus errores. Es muy importante, por eso se dice de que deben de tener conocimientos previos y también ordenarlos de modo que resulte útil a nuestra tarea. Útil para que ustedes lo entiendan y además porque ustedes lo defienden a un cierto punto, y útil también para las personas que no sabemos, que sea fácil de captación. Quizás no sepamos todo el lenguaje científico que los médicos ocupan, ¿verdad? Pero sí voy a encontrar una coherencia, una relatividad, un seguimiento coherente de todo esto, que voy a decir, ok, esto dice tal cosa, no le entiendo esta línea, me voy y la busco, ahora ya sé y continúo leyendo, ¿verdad? Para las personas que les gusta la parte de investigación. Aquí tenemos una imagen en donde tenemos a mi lado izquierdo, ¿verdad?, todo lo que son las funciones que cumple el marco teórico. Prevé, dice, de un marco de referencia. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros realizamos un trabajo, este marco que nosotros enmarcamos, o las teorías que nosotros agarramos, y la convergencia o relatividad que tenemos entre todas y cada una de ellas, y al final podemos llegar a una conclusión, se hace de un marco de referencia para otra persona que quiera seguir con este estudio o crear uno nuevo a base de este que nosotros hicimos. Establece hipótesis, porque si yo pruebo esta parte con el marco teórico, a mí me da la pauta para crear una nueva hipótesis. Voy a ampliar mi horizonte, es decir, si estoy buscando un nuevo tema, entonces yo estoy expandiendo mi conocimiento para saber a dónde llego o a dónde voy o qué más puedo averiguar acerca de esto, ¿verdad? Orientar el estudio, siempre es muy importante esta parte de que tratar de mantenernos, tratar de recordar cuáles son nuestros objetivos y cuál es el tema y el ende y el camino que yo le voy a dar a todo este estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos encontrar un poco más fascinante otro tema, pero miramos que este otro tema o este otro acápite de lo que es del croquis, del marco teórico o el marco teórico no tiene relevancia con mi tema, entonces lo que estoy haciendo es desviarme de mi tema. Por eso es muy importante la parte, como les dije, del asesor o tutor, o simplemente recordar que esto me va a orientar a mi estudio, no a algo más. También con todo esto se trata de prevenir errores en futuros estudios y en la presente. Ahora, todo esto tiene un enfoque a través de que esto se da a través de las etapas de primeramente la revisión bibliográfica que uno hace. Es decir, yo puedo leer unos 30 libros y extraer apenas de estos 30 unas 20 páginas que sean de mi ayuda para mi informe, para mi marco teórico. Por eso dice que a través de etapas. Estas etapas es la revisión de literatura, aquí ya vieron, para lo cual se requiere una consulta, una obtención, una detección, una extracción y recopilación de los datos. Después de que uno tenga toda esta información, se hace un análisis, que es donde se da la adopción, construcción de una perspectiva. Ya vieron, son las etapas que les estaba mencionando. Si yo voy a hacer una revisión científica o algo, simplemente me voy a basar estudiando los hechos, por así decirlo, de tal libro de tal año, de hace 10 años, a los libros actualmente o de hace 20 años, simplemente voy y tengo una consulta bibliográfica, obtengo esos libros para valorarlos, hacer un verso de cómo han venido cambiando las cosas, detecto cuál es mi enfoque, qué es lo que yo voy a extraer de ello, hago la extracción y la recopilación y posteriormente el análisis para la construcción de mi perspectiva. Estos tienen criterios. El marco teórico, dentro de sus criterios, ¿cuáles son? La economía y estética, la fructificación heurística. ¿Qué quiere decir la fructificación heurística? De que esto va a ser mi pauta para poder crear nuevas investigaciones, nuevos elementos para un futuro no muy lejano, ¿verdad? O simplemente cambiar el enfoque, es decir, si yo ya probé, volvamos al mismo ejemplo de la acupuntura con la cefalea. Volvamos al mismo ejemplo de la acupuntura en la cefalea. ¿Qué quiere decir todo esto? Si la fructificación yo primero puse
la acupuntura, después yo puedo hacer un estudio que me diga la fitoterapia, la efectividad de la fitoterapia en personas que sufren de cefalea. Entonces ya vieron, al momento que yo propongo un tema, puedo indagar en otra persona para que trate esta misma patología con otro tipo de terapia. Entonces, ¿qué me va a lograr eso? Cambiar mi perspectiva y voy a tener una consistencia más lógica, voy a ampliar mis conocimientos y voy a dar una descripción, explicación y posiblemente una predicción de lo que es mi problema con base a mi técnica aplicada. También este enfoque tiene sus funciones. ¿Cuáles son las funciones? De que me va a predecir lo que pueden hacer estas teorías, por así decirlo, de la acupuntura, como la teoría de Mixag, la ionizada, con respecto a mi patología, ya sea para disminuir el dolor o para llevarlo a una crisis curativa del dolor. Tenemos también cómo voy a relacionar todo esto, cómo lo voy a sistematizar y por último cómo voy a darle la explicación del por qué estas personas sufren de una crisis curativa o simplemente porque ocupé tal estímulo de acupuntura en esta patología o en este punto. Entonces todo esto es lo que convierte el marco teórico. Es mi base científica en lo que respecta a la parte del estudio. La elaboración del marco teórico tenemos que comprender por etapas. Estas son dos. La revisión de la literatura existente, como se lo había dicho. Si yo quiero hacer un verso o simplemente comparar para llegar a más, o simplemente para una revisión bibliográfica para saber si hay estudio o algo o una literatura que ya me converga, que ya me diga si esto ya existe, está, o sea, este estudio o está este libro que habla de esto o lo relaciona con esto. Entonces esta ya es una revisión de literatura, de un libro, de una página web, de una conversación, etcétera, 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 ¿verdad? La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de que yo haga mi revisión con respecto a la literatura y todo esto, yo posteriormente puedo ir desarrollando una nueva perspectiva porque estoy indagando en un nuevo tema en el cual anteriormente tal vez no habían antecedentes. Entonces puedo adoptar una nueva perspectiva con ayuda de las teorías anteriores para dar una pequeña conclusión, dando una pequeña posible teoría que yo pueda generar. Por eso se dice que genera hipótesis, lo que es el marco teórico. Este tiene aspectos, diferentes aspectos. Dentro de los aspectos tenemos que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación, es decir, la teoría empírica. Simplemente vienen de ideas, de conocimientos, porque yo lo sé, porque lo hemos probado y funciona, pero no hay una base científica que me diga que esto es bueno, qué es lo que pasa en este proceso. También se dice de que hay varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación. Cuando hay varias teorías que pueden aplicar a nuestro problema de investigación o a nuestro marco teórico o todo esto, nosotros vamos a escoger la teoría que más nos convenga o que más se aplique a nuestro problema. No vamos a escogerlas todas y hablar de cada una de ellas. No, vamos a escoger una sola y hasta posteriormente vamos a escoger una que es la que más nos va a ayudar a nuestro tema. Tenemos que decir que hay piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables importantes aplicables a nuestro problema de investigación. Es decir, hay teorías que todavía explican mitad empírico y mitad científico. Entonces nosotros podemos agarrar estas y aplicarlo a nuestros problemas de investigación. También tenemos que otro aspecto es que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Estas son teorías que aún no se han comprobado, que aún no se tiene una base científica, que aún no se han terminado de estudiar. Entonces por eso se dicen que están vagamente relacionadas con lo que es el problema de investigación. El orden llevará a la integración estará determinado por el objetivo del marco teórico. ¿Qué quiere decir esto?
de que yo voy a crear un croquis de marco teórico o en marco teórico me va a dar lo que es la parte, va a estar muy relacionado y me va a dar respuesta a lo que son mi objetivo específico y mi objetivo general. Todo esto es la primera parte, donde yo voy a ver la última parte o la segunda parte de que si se probó o no mi hipótesis, de que sí es cierto o no. ¿En dónde? En los resultados y en el análisis de datos que se tiene. Ahora, ¿cuál es la hipótesis y su formulación? Una hipótesis es cualquier suposición, conjetura o predicción que se base en conocimiento existente o también puede ser no existente, que simplemente estemos probando algo para ver si esto es cierto o no es cierto. Así de sencillo, como por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo. Yo voy a probar si la acupuntura sirve para las personas que sufren de cefalea. Puedo decir que tal vez, según mi hipótesis, yo digo que sí sufra, que sí funcione, que sí tenga un efecto analgésico, que sí disminuye el cuadro clínico. Pero quizás, como esto puede que sí, puede que no. Ahí es donde hay diferencia. Una hipótesis es algo que al final se va a probar y no pasa nada si un estudio al final prueba de que esa hipótesis no es cierta, porque justamente por eso se hacen los trabajos, para probar si una hipótesis es cierta o no es cierta. Tenemos que se ofrecen una serie de conjeturas o supuestos que son las hipótesis que requieren reunir ciertos tipos de datos para poder averiguar las conjeturas verdaderas. Como por ejemplo, si al momento de que yo ofrezco una hipótesis diciendo de que la acupuntura sirve para disminuir el cuadro clínico de las personas que sufren de cefalea, entonces, ¿cómo voy a saber yo que esto sirve? Si mi primera parte ya está fundamentada con respecto al marco teórico y todo esto, ahora yo ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la acupuntura a personas que sufren de cefalea. La voy a valorar y voy a determinar cuántas sesiones puede que según yo creo que necesiten, y cada tanto de esas sesiones yo voy a valorar. Y al final de esto, todas estas valoraciones que yo estoy haciendo a todas estas personas me va a arrojar datos, y esos datos son los que me van a mí a decir si el 80% o el 90% de todos tus pacientes disminuyeron el cuadro clínico o ya no sufren de cefalea, y el 10% si a mí me quiere decir de que esta hipótesis sí es válida, o que todos presentaron mejoría, sí disminuye entonces la acupuntura el cuadro clínico, entonces yo estoy arrojando datos que a mí me sirven para presentar la conjetura de esta hipótesis diciendo que sí es verdadera, si es que alguna lo es. Entonces, si esta pasará a ser parte de un nuevo cuerpo de conocimiento, la solución del problema inicial hará surgir un nuevo conjunto de otros problemas. ¿Por qué un nuevo conjunto de otros problemas? Porque yo resolví mi problema, pero de este informe que yo hice, de este protocolo, de esta técnica de investigación, de esta monografía, de todo esto que yo hice, esto a otras personas, lo que a mí me sirvió, a otras personas pueden darle la indagación o una idea o algo para posteriormente ellos mirar un nuevo problema y desarrollar un nuevo estudio. Ahora, con respecto a todo esto de la hipótesis, todo esto es un cuerpo de conocimiento disponible con respecto al problema. Entonces, cuando tenemos el problema, para cada problema se dice que hay una posible solución. Entonces, yo formulo y verifico la parte de la hipótesis. Y todo esto, con este problema y esta nueva hipótesis, yo voy a asegurar o voy a instruir o a generar un nuevo campo de conocimiento. Pero todo nuevo campo de conocimiento me puede generar una nueva serie de problemas. Eso se hace para los posteriores estudios, ¿verdad?, que se pueden realizar. Tenemos que dentro de los requisitos es que no se pueden contradecir los hechos ya conocidos y comprobables con anterioridad. Esto no es algo que hay un avance, una mutación, etcétera, 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 o un mecanismo nuevo, pero por lo general no se pueden contradecir, porque estos ya fueron
Todos estos estudios anteriormente arrojaron datos que se comprobaron científicamente. Debe ser factible de comprobación, es decir, que se tenga una medida, una manera que yo mire o que yo observe o que me compruebe de que esto fue cierto. Tiene que ofrecer una explicación suficiente de los hechos o condiciones que se pretende abarcar. Es decir, yo voy a dar una explicación de todos mis hechos, que es lo que yo pretendo abarcar en lo que es la parte de mi hipótesis. Pero también esto va con respecto a lo que son, cómo yo voy a recopilar eso y qué es lo que yo voy a valorar, por ejemplo, de las personas que sufren del dolor de cabeza. Tiene que estar relacionada con el sistema de conocimientos correspondiente a los hechos que plantean el problema. Es decir, de que mi problema va a ir de la mano con mi hipótesis, que mi hipótesis va a ir de la mano con mi problema, porque yo voy a darle respuesta a mi problema por medio de la hipótesis. La hipótesis que yo voy a plantear va a ser la respuesta a la pregunta que yo me hice en mi formulación del problema. Nada. Entonces aquí tenemos que por ende la hipótesis hay varios tipos. Tenemos por su conocimiento, por su procesamiento estadístico y por su forma. Por su contenido, estas pueden ser descriptivas, causales o explicativas, ¿verdad? Esto también va en dependencia del tipo de estudio. También tenemos que cuando es su procesamiento estadístico, esta puede ser alternativa o nula, es decir, de que esto simplemente no sirva y esta puede haber una alternativa. Y por su forma, esta hipótesis puede generar conocimientos generales, y cuando dice operacionales de trabajo, esto quiere decir de que están, por así decirlo, más estrictamente relacionado a la parte estadística o sociales que pueda presentar el ámbito económico afectado en su cierto campo. Tenemos que la hipótesis posee una estructura que se deben de respetar. ¿Cuáles son los aspectos de esta estructura? Constituye una unidad, es decir, mantiene una estrecha relación con las características que se estudia y cada uno de los elementos de investigación sometidos mediante la observación. ¿Por qué se dice todo esto de que cada uno de los elementos sometidos y que estudia su característica? ¿Por qué? Porque yo voy a dar respuesta a mi planteamiento del problema, de qué manera fue que lo hice. Mis instrumentos que yo estoy ocupando para recopilar mi información, para valorar al paciente, son estos los necesarios para yo poderle darle para yo poder ver si mi hipótesis es comprobada y así esta se convierte en la respuesta de mi problema. Por eso se dice que todo esto constituye como una gran unidad. También a las variables que intervienen, tienen en cuenta que las unidades de observación toman distintos valores en cada uno de los individuos observados. ¿Por qué? Porque cuando se dice de que las unidades de observación en cada uno de los individuos, ¿por qué? Porque no me va a actuar, no va a tener el mismo umbral del dolor una persona, qué sé yo, de 20 años que sufre de cefalea a una persona que tenga 50 años y tenga más tiempo de padecer de cefalea. Pero también esto va en dependencia, porque quizás la persona de 20 años, su umbral del dolor sea más pequeño, entonces el dolor que ella siente, el dolor de cabeza, es mucho más fuerte que el de la persona de 50 años, a pesar de que este tiene más tiempo con él. Entonces se deben de valorar los distintos tipos de personas y cómo reaccionan cada uno. Recuerden de que cada persona tiene un diferente metabolismo y una forma de reaccionar diferente a las enfermedades. Se orienta hacia los elementos lógicos, porque de forma que se relaciona la unidad de análisis vinculada al objeto de estudio con cada una de las variables estudiadas. Es decir, va a llegar un momento en el que yo voy a hacer un entreenlace de las variables y voy a ver cuáles fueron, por así decirlo, si no de mi variable es sexo y la otra son personas que padecen sexo y edad, las personas que padecen de cefalea. Entonces yo bien puedo relacionar de que las personas del sexo femenino, las que más llegaron de atención con respecto de cefalea fueron el 20%, en las personas que de 30 a 40 años. Entonces ahí yo estoy relacionando y vinculando lo que son mis variables que ya estudié, yo simplemente las estoy entrelazando para ver cómo el estudio de ellas.
o cuál es la relación que tienen ellos.